Fundazioan, distantzean nola esku hartu, eragina atzailengan eta arreta-eredutan saioarekin lotutako erronken inguruan antolatu nahi izan dugun elkarrizketa honetan egotea eskertzen dugu. Zalantzarik gabe, azken hilabetetako larrialdi sozialaren eraginez, bizitzako egoerak eskainitako arreta eta esku hartzean etengabeko hobekuntza izateko landu behar ditugun erronkak berriz pentsatu behar ditugu. Eta ardatz hori, esku hartze hori, oinarri hartuta hitz egin nahi dugu gaur. La conversación que hoy os traemos forma parte del espacio EDETIC Diálogos y Aprendizajes, un nuevo formato que desde de Fundazioa hemos impulsado durante esta crisis sanitaria. El motivo de impulsarlo es generar conocimiento, debate, reflexión y aprendizaje. Diálogos y conversaciones de personas expertas en diferentes ámbitos, en diferentes materias que atraviesan nuestros ámbitos de actuación. Estos son el conocimiento, la intervención social y el empleo inclusivo. Una mirada de lo que ha supuesto esta crisis y los retos a los que nos enfrentamos. Repensar las situaciones vividas, la atención prestada, definir escenarios y retos para la intervención, el impacto en las personas destinatarias y los modelos de atención. Esto es algo que nos ha dejado la emergencia social y lo que queremos hoy abordar con nuestras invitadas. Hemen dauzkagu gaur gurekin, Marta Senz, coordinatzaile orokorra, coordinadora general de Zabaltzen Sartu Cooperativa Elkartea, entidad que trabaja para la incorporación social y laboral de las personas que se encuentran en situación de desventaja social. Ongi etorri, Marta. Kaixo, egun on denoi. Amaia Laseras, coordinadora de Arrats Elkartea, asociación que trabaja para la puesta en marcha de recursos sociales y jurídicos para personas presas y expresas y otras personas en situación de exclusión. Amaia, egun on. Y Silvia Urquijo, técnica de empleo en CER Euskadi, Comisión de Euskadi de Ayuda al Refugiado, entidad que trabaja para defender y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas, inmigrantes con necesidad de protección internacional y o en riesgo de exclusión. Kaixo Silvia, eta ondo izan. Buenos días a todas y a todos. Y los objetivos que nos traen a este EDETIC, lo que queremos reflexionar hoy con vosotras, es compartir reflexiones sobre las necesidades y o cambios que se han dado en las personas con las que hemos intervenido en este periodo, compartir reflexiones sobre la respuesta dada desde las organizaciones en relación a la intervención con personas en situación de vulnerabilidad, cuáles han sido las dificultades encontradas, cuáles han sido nuestros procesos de adaptación y cambio. También queremos poner en común y aportar claves sobre las metodologías de intervención alternativas, ya bien sean a distancia, semipresenciales, etc. Y también queremos reflexionar sobre propuestas de intervención a futuro para abordar las necesidades generadas y las que puedan surgir. Y si os parece, comenzamos. Vamos a abordar la primera pregunta, la primera conversación que versa sobre las personas a las que actualmente prestamos servicios. Y queremos hablar con nuestras invitadas cómo les ha afectado el confinamiento a estas personas en sus procesos de empleo, no solo en lo sanitario, sino en sus dimensiones sociales, de oportunidades de empleabilidad y qué nuevas necesidades prevemos que nos vamos a encontrar. Damos paso a Marta Senz, para iniciar esta primera ronda de conversaciones. Bueno, egun on, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, ¿no? Es un formato nuevo para nosotras y bueno, para mí desde luego, y bueno, intentaré pues hacerlo lo mejor posible. Bueno, sí, antes de entrar igual en las necesidades concretas, sí que es interesante, ¿no? Partir de algo evidente, pero que no se nos puede olvidar, que es la pandemia, pues que la pandemia ha puesto en evidencia pues las desigualdades existentes entre las personas que formamos parte de la sociedad y sobre todo de derechos, ¿no? Porque si hablamos de empleo, como otro tipo de dimensiones, pues también tenemos que hablar del derecho al empleo, ¿no? Que quizás es el que más nos ocupa a nosotros. Entonces, todas las dimensiones, o nosotros lo que hemos visto desde los servicios, es que a las personas en situación de vulnerabilidad, todas las dimensiones vitales de esas personas, pues han sido afectadas, ¿no? Sobre todo, pues si el confinamiento ha supuesto un cambio de rutinas
para todos y todas, pues para estas personas más, ¿no? Entonces, ¿qué ha supuesto esta aparición de la pandemia? Ha supuesto pues rupturas. Ha supuesto rupturas y gravedad en la situación de vulnerabilidad que estas personas estaban viviendo, ¿no? Nosotros lo que hemos visto desde los procesos que llevamos con estas personas son varios bloques quizás de necesidad. Unas necesidades que están más, que tienen que ver con las necesidades de las condiciones en las que estas personas están viviendo, es decir, el estar pues aisladas sin un mecanismo o sin una interacción con los profesionales, pero también con sus compañeros, compañeras de proceso, también que las condiciones en las que viven estas personas, que ya las conocíamos, pero son unas condiciones que no permiten pues seguir construyendo pues ese itinerario quizás de formación para el empleo, ha supuesto pues que no tuvieran o que no tuviéramos resuelto pues también el tema pues de las conciliaciones y los cuidados. Hemos visto que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad tienen unas competencias sociopersonales pues que también todavía hace que su situación sea más vulnerable, ¿no? Y cómo, pues, si en algunos momentos presenciales el idioma o otro tipo de aspectos era una barrera, como ahora, pues cuando el vínculo o la relación presencial no se da, pues es más difícil pues esa comunicación. Hemos visto que las situaciones de ruptura han provocado que estas personas pues se encontraran en unas situaciones confusas respecto a sus itinerarios de incertidumbre, como nos puede pasar al resto, pero en unas condiciones más extremas, pues esas incertidumbres pues crean unos estrés y unos, digamos, impactos psicológicos importantes. Hemos visto también las dificultades que quizás está en otro de los puntos, pero también de trasladar desde los profesionales y también de comprensión sobre la situación que estas personas estaban viviendo, ¿no? Es decir, ha sido un cúmulo de necesidades y cambios que han supuesto pues, que las personas en su situación pues, hayan agravado esa situación, ¿no? La pérdida del empleo en los perfiles que nosotros trabajamos ha sido brutal y esa pérdida de empleo, pues no solo además en aquellos perfiles pues que estaban en esos momentos trabajando y que habían accedido pues, a sectores que muchas veces pues, también están en situación precaria, sino a todo lo que ha supuesto, pues, pues, por ejemplo, todas aquellas personas que estaban trabajando en la economía sumergida. Eso que ha supuesto pues, que la gente no tuviera pues, ayudas económicas y no tuviera pues, un ingreso, ¿no? en ese momento. Y que muchas de esas personas, en la medida que no accedían o no habían accedido pues a una RGI, por ejemplo, pues habían quedado desamparadas. Por eso antes decía la importancia de introducir también en la reflexión, ¿no? De las necesidades el tema del acceso a los derechos, ¿no? El no tener un derecho al empleo digno, como supone muchas veces esa fragilidad al no tener tampoco sustentado o protegido el derecho a la protección económica que puede ser la RGI, y qué importante es en los itinerarios de empleo también pues el ir cubriendo esos itinerarios con el resto de sistemas, ¿no? Qué importante es que para que una persona complete su itinerario en este marco formativo laboral, pues es importante que tenga un sustento económico, ¿no? Y qué importante es que nuestro sistema de protección también, en el caso de ayudas económicas, pues pueda cubrir, ¿no? Pues esas precariedades en el empleo y en los itinerarios, ¿no? A la hora de adquirir pues, las competencias necesarias pues, para seguir avanzando, ¿no? Esa sería...
un poco. Perfecto, Marta, pues muchísimas gracias por esta introducción en la primera pregunta. Y si esta ha sido tu intervención, entonces daríamos paso ahora a Amaya, que va a ser la siguiente persona en contestar o dar marco a este momento inicial de las personas, cuál es la situación de las personas a las que actualmente prestamos servicios. No, decía que creo que esta pandemia, esta crisis ha afectado sobre todo a los colectivos más vulnerables, ¿no? Bueno, tengo la mala costumbre de centrarme siempre en los colectivos con los que trabajo y bueno, ejemplo de lo que estaba diciendo es con las personas que ejercen prostitución, que curiosamente ha servido para visibilizar mucho más a este colectivo, por ejemplo, pero por otro lado se han quedado en una situación totalmente precaria. ¿Por qué? Pues porque tenían un empleo no reconocido, con lo cual no han podido acceder a ningún tipo de ayudas y se han tenido que tramitar situaciones, bueno, ha habido momentos en los que ha habido que tramitar incluso que puedan acceder a comer a través bien del Ayuntamiento de Donosti y de otras organizaciones, porque no tenían ni tan siquiera para poder comer, ¿no? Con lo cual, los colectivos que han trabajado en B y los colectivos más vulnerables son los que se han visto más afectados. Por otro lado, sí que podría haber sido también una oportunidad, ¿no?, dentro del mundo social para cambiar un poco nuestra visión y nuestra forma de trabajar. Ya veremos a medio o largo plazo si esto va a ser así, que me da la impresión que no, pero bueno. Otro de los colectivos con los que hemos trabajado también ha sido el de personas en calle. Pero bueno, de eso igual hablamos ya en otra pregunta. Con respecto a las personas que ejercen prostitución, hay que entender que muchas de ellas se han quedado atrapadas durante la pandemia en el sitio en el que estaban trabajando en ese momento y no se han podido mover de ahí. Se han quedado sin poder trabajar, pero acumulando deudas. Con lo cual, esto a medio y largo plazo va a suponer que tengan deudas acumuladas, no se les echaba del piso de los clubs, pero sí iban acumulando deuda por estar en ese piso o en ese club. Con lo cual, esto genera más problemas a medio o largo plazo. El tema de la inmigración ya lo teníamos de antes y el tema de calle también, pero también ha servido para visualizar pues todos los problemas que existen en relación a ellos y ellas, ¿no? Los números eran mucho mayores de los que se preveía, por ejemplo, en gente de calle. Recuentos como Kale Gorrian se han visto que se han quedado muy cortos y todos los problemas que han tenido todas esas personas. También sirve para visualizar que ciertos espacios son adecuados para poder atender a las personas y otros espacios no lo son tanto. El abrir albergues 24 horas del día también ha sido una oportunidad, pero es verdad que ahora que estamos volviendo a la normalización va a haber que mirar qué va a pasar con todas estas personas. Y de momento hasta ahí. De acuerdo, Amaya, pues muchísimas gracias por la intervención y por los apuntes que nos has aportado, sumando a lo que ya habíamos podido conversar anteriormente con Marta. Pues ahora sería el momento de Silvia para que ella nos traslade también la situación de las personas en las que actualmente prestamos servicios, ese cómo les ha afectado y cómo les está afectando también, ¿no? Y las nuevas necesidades que estamos preveyendo. Vale. Silvia. Sí, hola, buenos días. Pues bueno, respecto a cómo ha afectado el confinamiento en el área pues, de empleo, quería resaltar también en la parte administrativa. Muchas personas no han podido renovar pues, sus permisos de trabajo, ya que la oficina de extranjería estaba cerrada y la Policía Nacional también. Entonces, a la hora de buscar trabajo o de acceder a ciertos recursos, pues tenían documentación caducada. Sí que desde las administraciones públicas han sacado algunas instrucciones en las que renovaban esas tarjetas, pero luego a la hora de la verdad, una empresa que desconoce todo ese entramado administrativo pues de renovaciones,
pues han tenido muchas dificultades para acceder pues, al empleo. Eso por un lado. En cuanto a lo formativo, pues bueno, pues bastantes itinerarios truncados, lo que decía Marta, ¿no? En cuanto a las rutinas de ir a los cursos, bueno, pues dejar de ir a los cursos pues ha supuesto cierto aislamiento, pérdida pues del idioma de castellano, ya no podían practicar, bueno, pues también esa parte relacional, formativa. Algunos cursos han continuado online, otros pues han paralizado y no todo el mundo ha podido seguir online los cursos. Entonces, bueno, pues eso también ha sido algo pues que ha afectado bastante. El tema pues, de homologar títulos extranjeros, toda también esa parte se ha quedado paralizada. ¿Qué más? Bueno, aparte de lo de la brecha digital, pues que ha comentado Marta, sí que hemos observado que hemos tenido que dar mucho apoyo en cuanto a la comunicación con las administraciones públicas. Toda esa vía telemática pues que pone al servicio pues, de la ciudadanía pues las administraciones públicas, pues es difícil si no tienes un certificado digital, si no tienes pues, ordenador. Entonces sí que hemos dado bastante soporte a consultar, por ejemplo, prestaciones en el SEPE, conseguir una vida laboral, estar atentas a altas en padrones, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Porque aunque de alguna manera todo estaba paralizado, la vida continuaba, ¿no? Desde nuestras casas. Entonces, pues de alguna manera teníamos pues, que dar apoyo en esa conexión pues, con la administración pública. Luego, bueno, pues mucha pérdida de empleo, como comentaba Marta, pues toda la gente que trabajaba en economía sumergida se ha quedado fuera de todo lo que es el sistema pues, de protección, personas pues, que estaban en trabajos pues más precarios, pues también han perdido pues, esos trabajos. Y bueno, pues algo, o sea, así. Entonces, en cuanto a las nuevas pues, necesidades, yo creo que, bueno, pues que se ha visto un poco el tema de que todos podamos tener pues más competencias o sea, digitales, crear como más red, ¿no? Más red comunitaria, que eso sí que pues ha habido, ¿no? Y eso, pues esa autoorganización pues, de la ciudadanía también ha ayudado mucho a las personas a las que atendemos, ¿no? Que han tenido ahí ese apoyo pues, de las redes pues de la sociedad civil, ¿no? Entonces eso también ha sido seguir como caminando, ¿no? Pues bueno, seguir creando pues, o sea, redes y sobre todo desde CIAR Euskadi estamos visibilizando que necesitamos conseguir aparatos electrónicos pues, para las personas, para que las mujeres pues, puedan seguir formándose mientras concilian, ¿no? También el tema de mujeres monomarentales pues, con menores a cargo, bueno, pues sí que vemos que, pues, que necesitamos facilitar a las personas pues, dispositivos, conectividad, ¿no? O sea, como que ha subido esa necesidad en la escala pues, de necesidades también pues de una manera pues eso, importante. Y luego pues mucha coordinación con trabajadoras sociales, otros recursos, eso también pues es muy necesario, que ya lo veníamos haciendo, pero eso también pues ha visibilizado pues como una necesidad. De acuerdo, Silvia, muchísimas gracias. Gracias a las tres por esta introducción. Recojo 2, 3 ideas fuerza que habéis traído y que en algunos casos han sido coincidentes, ¿no? O sea, está claro que lo que supone una ruptura con nuestras rutinas y todo lo que eso ha agravado la situación de las personas. Hay una cosa que me parece también importante que se ha destacado, que ha traído Amaya en este caso, que habla de la deuda generada, ¿no? Ya la focaliza en un colectivo en concreto, pero muchas de las personas con las que intervenís, parte de lo que ha agravado su situación y esta parada en lo económico es que aún si ya estaban mal, ahora van a estar o están un poquito peor, ¿no? Con esas deudas que en muchos casos se pueden estar generando. Y llama la atención también a la parte de lo que tiene que ver con la administración y con que todo ha sido telemático. Entonces, cómo hemos llegado, cómo se han activado y cómo han surgido.
Pues perfecta esta primera ronda. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Y en este caso tiene que ver con compartir las reflexiones sobre la respuesta que se ha dado desde las organizaciones en relación a la intervención con las personas en situación de vulnerabilidad, qué dificultades nos hemos encontrado y cómo nos hemos adaptado a este cambio que se ha dado. La primera persona a intervenir va a ser Amaya. Además, Amaya hablaba en su intervención de esto puede ser una oportunidad para el mundo social, ¿no? Pues vamos a ver cómo hemos trabajado en este momento y en clave también de oportunidad. Amaya. Sí, a ver, nosotros y nosotras hemos intervenido tanto de forma telemática, presencial, mixto, un poco de todo, ¿no? En función de los programas. Por ejemplo, con las personas que ejercen prostitución se ha hecho más de forma telemática. También hay que hablar del colectivo de las personas presas que se han quedado también encerradas sin visitas, sin que nadie vaya a verles y la situación en la que se quedaban. Se ha seguido en contacto también con esas personas, bien vía telefónica, bien vía carta. Y luego se ha hecho también la apertura de albergues provisionales para atender a las personas en calle, ¿no? Con el tema de los albergues y personas en calle, hay que tener en cuenta que además gente que ha perdido empleo se ha quedado de repente en calle cuando no había estado nunca en calle. Entonces, también ha sido bastante traumático para esas personas de verse de repente en un albergue. Se han habilitado diferentes tipos de albergues. Uno era un frontón, que más que un albergue era eso, un frontón donde personas dormían en una cancha. Otros han sido albergues, ya con habitaciones y tal y cual, y la diferencia de espacios es lo que ha permitido visualizar que se puede atender de otra manera si los espacios son adecuados y si se ponen los medios adecuados para ello. Luego hay que tener en cuenta que en todos los recursos también, o sea, se ha paralizado, por ejemplo, en los pisos de acogida y todo esto, que pudieran entrar más personas, de tal forma de vaciar alguna habitación por si tenía que haber un confinamiento o alguna historia así, con lo cual todas las listas de espera, que ya eran largas de por sí, se han visto todavía alargadas muchísimo más. Y esto también a medio, largo plazo va a generar unos problemas porque las listas de espera se van a alargar todavía más. Había servicios en los que había listas de espera de un año y ahora igual nos ponemos en año y medio, 2 años. Esto no es posible en lo social, no puede haber listas de espera. Entonces, la atención telemática ha ido medianamente bien, con sus dificultades y el no poder a veces estar con una persona o poder dar un abrazo o el intercambio de miradas. Estas cosas que a veces en intervención social son tan importantes, ¿no? Y si no lo podíamos hacer con nuestros familiares, pues con las personas usuarias tampoco. Y a veces cuando alguien está llorando en una situación muy límite y lo tiene simplemente al teléfono, es muy complicado poder intervenir y además no poder decir vamos a quedar, vamos a echar un café y vamos a hablar de todo esto. Entonces, ha habido que adaptarse a todo esto, a las nuevas formas de intervenir, pero bueno, esto es lo que hay. Sin más. De acuerdo, Amaya, pues muchas gracias por tu aportación. La siguiente persona va a ser Silvia en intervenir y el objetivo es eso, compartir reflexiones sobre la respuesta que hemos podido dar desde las organizaciones. Pues bueno, o sea, para nosotras una parte como muy importante era pues, seguir manteniendo ese vínculo, ¿no? Que pues es eso, pues nos parece básico pues, en la intervención. Al principio empezamos más pues, con llamadas, un poco a todo el mundo, valorando un poco pues cómo estaban pues, en la vivienda, qué recursos tenían, qué había pasado pues, con su proceso formativo, con su proceso laboral. Bueno, haciendo como un rediagnóstico adaptado a la situación, bueno, pues para poder ver un poco en cada persona pues qué necesidades en concreto tenía, ¿no? Eso era pues muy importante.
ver en qué podíamos pues dar apoyo y entonces y qué dificultades pues estaban teniendo, ¿no? Bueno, pues hemos utilizado un poco las metodologías, yo creo que como, bueno, pues como todas las entidades, llamadas, videollamadas, ¿no? Con la gente que tenías pues como más confianza, pues agradecían pues como un montón vernos las caras y poder tener pues esa cercanía. Sí que es verdad que luego había dificultades, pues que la gente pues no tenía datos o no, pero bueno, también sí que hemos intentado detectar todo eso y de alguna manera conseguir ayudas o ver para que eso no faltara tanto como las otras pues, necesidades sociales, pero bueno, en lo que se refiere al empleo, por lo menos pues que pudieran tener esa conectividad, porque era lo que conectaba, ¿no? Un poco pues, con el exterior, eso era pues, lo que nos preocupaba, que tuvieran datos, saldo, bueno, pues para tener ese contacto y luego de ahí viendo también un poquito cada persona pues sus competencias, pues ir un poco dando contenido dentro de lo que se podía, ¿no? Entonces, pues hemos hecho también videotutoriales en los que les enseñábamos o a buscar cursos, a adjuntar un archivo en un email, bueno, pues todo videotutoriales porque lo veíamos pues como bastante útil. También lo que hemos hecho es una guía pues, de recursos en la que había plataformas pues, de formación online gratuita, vídeos pues, de búsqueda de empleo. Café Tagunea también sacó vídeos pues, muy interesantes de cómo manejar el correo electrónico, todo eso, ¿no? Entonces, tener como hay un banco pues de recursos a distancia, ¿no? Vamos a llamarlos, y todo lo más visual posible. Y luego, bueno, pues también hemos empezado a hacer webinars o talleres grupales online para poder seguir un poco pues con la actividad y para también buscar esos encuentros pues de intercambio que tanto pues aportan, ¿no? Y bueno, pues también os acompañan. Con las personas que han tenido como más dificultades, pues hemos intentado hacer pues una atención pues más individualizada o un seguimiento pues más continuado o más, con más frecuencia. Y nada, pues también lo que sí se ha detectado es que quizás pues WhatsApp es una de las herramientas que para las personas pues, que no manejan quizás otras, ¿no? Otras herramientas, pues ha sido bastante útil. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Ya tendremos tiempo para ahondar más en esas guías de recursos, en los videotutoriales, que esos ya que están hechos habrán venido para quedarse también, imagino, ¿no? Y habrá que aprovecharlos en otros espacios. Pues ahora es el momento de Marta, en la misma línea de pregunta, compartir reflexiones sobre la respuesta que hemos podido dar desde las organizaciones, en este caso, pues la experiencia de Sabalchen. Sí, yo creo que lo que nos hemos dado cuenta, pues también en la respuesta ha sido que el protocolarizar a todos por igual, pues ha sido discriminatorio e injusto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, nos encontramos de repente con un estado de alarma que a todo el mundo se le decreta un aislamiento, ¿no? Y esa ha sido pues la primera adaptación que hemos tenido que hacer, ¿no? Nosotros y sobre todo las personas con las que estábamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hemos salido fortalecidos en un punto y ha sido que aun siendo los servicios de empleo, pues si en algún momento los servicios de empleo pues estaban muy focalizados en los procesos formativos y de empleabilidad, cuando se dan este estados o este tipo de estados, pues pasan a ser, aunque ya lo venían siendo por nuestra forma de trabajar, pero servicios como mucho más integrales, ¿no? Donde una persona que hace prospección, ¿no? En otras circunstancias o en otras condiciones, ¿no? Es decir, que pone en conexión a las personas que ya están preparadas para dar el salto al empleo con la empresa, pues pasa a ser también
¿no? Digamos, un educador que vela con esa persona de otro tipo de dimensiones en ese momento, ¿no? Y él se vuelve como también una profesional pues integral, ¿no? Entonces, que siempre lo hacemos, ¿no? Pero que digamos que en estos momentos como que ha cobrado mucha más fuerza, ¿no? Y yo creo que ha cobrado también mucha más fuerza nuestra función y nuestra adaptación a ser en las organizaciones, pues esa bisagra, ¿no? Esa bisagra que contacta con un hogar donde todos están en desempleo, no pueden acceder a una RGI, ¿no? Y hay que montar un dispositivo pues con los servicios. O sea, hemos tenido como más labor de conexión directa pues con otros sistemas, digamos, ¿no? Con otros sistemas que en esos momentos no estaban además presenciales, ¿no? Es decir, y hacer como esa captación también de otros profesionales, ¿no? Para dar respuesta pues a esas situaciones, ¿no? Que tenían que ver con el empleo y con los procesos formativos, pero también tenían que ver con otra serie de situaciones y vulnerabilidades, ¿no? Y unido con la pregunta anterior también, ¿no? Muchas situaciones de empleo, de precariedad o de pérdida de empleo que han generado un impacto, pues no solo de ayuda económica en cuestiones muy básicas, sino también de salud, ¿no? Con el cual el profesional también tenía que coordinarse incluso con otros profesionales de la entidad para dar respuesta a problemas de salud, estrés, aislamientos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay, sí se han habido como se ha visto que las áreas, que en teoría siempre lo sabemos, ¿no? Están interconectadas, ¿no? Todas las dimensiones vitales de la persona, aunque a veces en las organizaciones pues las podemos tener un poco, no sé, ¿no? Segmentadas de alguna forma, pues en esta situación, pues digamos, se hacen más patentes. Y luego también en algunas experiencias de poner en contacto tanto lo que decía antes Silvia, de asegurar esas condiciones mínimas para que la gente esté conectada, y está claro que el mínimo se está logrando con el dispositivo móvil, que es el Rey y el WhatsApp, ¿no? Y el poder tener ahí trucos pues para ir comunicándonos, ¿no? O de por ejemplo, que la gente muchas veces nos diera permiso para colgar ciertos documentos en ciertas historias, porque si no, no podría lograr, ¿no? O ser intermediarios muchas veces, ¿no? Intermediarias pues entre los diferentes sistemas y las personas, ¿no? Porque las carencias o las vulnerabilidades que estaban viviendo esas personas no les permitían pues acceder directamente a los servicios. Tiene tela, ¿no? Es decir, que el acceso, ¿no? Nos tenemos que plantear que cómo estamos planteando el acceso a los sistemas y a los derechos de las personas, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental. Y luego también yo creo que era interesante, claro, nuestros servicios son presenciales, pero sobre todo son grupales, entre iguales, ¿no? Entonces, cómo mantener no solo la relación de la persona con el referente y que no se produzca esa ruptura y se mantenga el vínculo del que antes hablabais, ¿no? Sino también que se mantenga el vínculo entre las personas del grupo, ¿no? Entonces, esa tarea, no solo de brindar, pues en un momento, ¿no? Hacer grupos de conexiones WhatsApp, ¿no? Entre las propias personas que están participando en un grupo de formación, sino el permitir que la herramienta, sea un portátil o sea una máquina de coser, vaya al hogar, ¿no? Y se sitúe en el hogar, ¿no? En un momento determinado. Entonces, ese trabajo también de la organización por velar, que también se ha dicho, de lo comunitario, ¿no? Que al final estamos hablando, y formar parte más que nunca de la comunidad. Yo creo que si todos hablamos de una metodología de acompañamiento o una metodología ecológica de trabajar con la persona y el entorno, creo que también se ha visto fortalecido el trabajo y la adaptabilidad al entorno, porque hemos estado como
más presentes, incluso desde los procesos de formación, en los entornos de las personas, ¿no? Al llevarles, ¿no? Es curioso, ¿no? Al poder hacerles que puedan tener un portátil en el cual tú te mueves a llevar ese portátil a la zona donde vive esa persona o esa máquina de coser a su hogar, ¿no? Entonces, bueno, qué relaciones y qué vínculos también se producen en esos entornos al velar por esas seguridades, ¿no? Y luego yo creo que hay un tema y es pues eso, ¿no? Que se han visibilizado más que nunca pues esas condiciones precarias de convivencia, ¿no? Que vive la gente y que si esas condiciones pues no se mejoran, ¿no? Pues el acceso a los sistemas y a los recursos pues va a ser complejo, ¿no? De aquí en adelante, digamos, ¿no? Porque si nos ha servido este momento pues para visibilizar esas necesidades que van a estar ahí. Yo creo que a largo, ¿no? A largo plazo también. Pues muchas gracias, Marta. Me ha llamado la atención cómo lo que es una oportunidad para las personas con las que intervenimos, ¿no? De llegar a su hogar, para las personas profesionales ha sido una invasión en muchos casos, ¿no? Cómo hemos desprivatizado nuestro entorno personal para ponerlo en el bien de las organizaciones también, ¿no? Con el teletrabajo y cuestiones que han venido aquí, ¿no? La siguiente pregunta versa sobre otras personas que van a necesitar acceder a nuestros servicios, ¿no? Que tiene que ver con algo que también traíamos en esta conversación, ¿no? Que es el grupo, las nuevas necesidades que se han generado, tiene mucho que ver también con lo relacional y sobre todo con la pérdida de lo relacional, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades van a tener estas personas en relación al empleo, en relación a otros aspectos y qué nuevos perfiles van a estar en situación de desempleo? Personas jóvenes, con qué niveles de cualificación, o cuál es la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Y vamos a iniciar esta ronda en este caso con Silvia, para intentar, para continuar dialogando en esta línea. Bueno, pues muy bien. Bueno, claro, en cuanto a los perfiles, quizás pues en FEAR va a seguir siendo pues el mismo colectivo, porque atendemos pues eso, a personas solicitantes pues, de asilo, migrantes, solicitantes pues, de apatridia, desplazadas. Bueno, entonces, pues, en ese sentido el colectivo también atendemos pues, a jóvenes pues, desde el proyecto EMEN. Lo que sí vemos que el que haya habido tanta destrucción pues, de empleo, lo que va a generar ahora es que el acceso va a ser más complicado. Igual, hasta piden más cualificación para entrar o para acceder al empleo, entonces eso va a ser una dificultad para las personas pues, para que accedan. Si ya tenían dificultades, porque ahora está todo requete cualificado, pues quizás ahora con esto todavía el acceso a esos empleos pidan más, pues más cualificación y nuestras personas tengan pues dificultades para acceder. Eso es lo que hemos hecho de momento, pues esa pequeña reflexión. Tampoco sabemos muy bien todavía lo que nos vamos a encontrar. O sea, estamos ahí un poco pues a la expectativa. Sí que sabemos pues qué sectores en el mercado laboral son los que tienen pues más salida laboral y nos preocupan, bueno, pues las mujeres, o sea, el acceso laboral pues, de las mujeres, madres monomarentales, bueno, y un poco lo que decía antes Marta, ¿no? Toda la gente pues, que se ha quedado fuera pues, del acceso a lo que es el sistema social, bueno, pues cómo se va a ir manteniendo y bueno, pues entonces todavía estamos un poco como, bueno, pues a la espera, ¿no? Como quien dice, primero era ver pues qué sectores va a haber más trabajo y ahora estamos esperando a ver pues, o sea, esos sectores cómo se van recuperando, pero nos tememos que cada vez van a pedir pues más cualificación para entrar. Y eso de momento. De acuerdo, Silvia, pues muchas gracias. Pues continuamos con Marta en esta tercera ronda de
de pregunta-conversación en qué otras personas van a necesitar acceder a nuestros servicios y un poco las necesidades, que viene en línea de lo que venimos conversando, ¿no? Y a ver si encontramos o hemos detectado que haya habido, dónde están los cambios que se pueden dar. Marta. Sí, digamos que si antes de la pandemia nosotros sí teníamos localizados también, ¿no?, los sectores a las que muchas de las personas con las que trabajamos accedían, que era mientras se están formando también a sectores de bajas cualificaciones y que se daban muchas veces en servicios o perfiles también muy bajos de la industria dependiendo de las comarcas, pero sí que es verdad porque cada comarca también es un mundo, pero también eran la parte de servicios. Yo creo que había pues, como servicios diferenciados, ¿no? Y hay otro temazo, ¿no?, que es en los sectores que tienen que ver con servicios pues más que están unidos pues quizás a la hostelería o servicios comunitarios que llaman, que son más de limpiezas o servicios de baja cualificación, pues de verificación de piezas, cosas muy pequeñas, ¿no? Claro, han sido los más machacados, sobre todo cuando algunos de ellos, en algunos sectores, pues estaban llevados por autónomos que contrataban 2 o 3 personas, ¿no?, que han sido para nosotros siempre, digamos, el campo más comprometido a la hora de incorporar personas en dificultad, en vulnerabilidad a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces ese pues se ha visto o se está viendo todavía muy machacado, con lo cual hay un sector en donde las personas con las que trabajamos pues no va a tener acceso. Y luego está otro que quiero separar de este más concreto, que es el sector de los cuidados, ¿no? Es decir, también tenemos, y ahí tenemos una oportunidad como sociedad, ¿no?, que si algo se ha visto tocado en esta pandemia también, ¿no?, a todos los niveles, ¿no?, han sido pues la crisis de los cuidados, que ya veníamos anunciándolo hace mucho tiempo, pues que ahora se ha visto más patente, ¿no? No solo en el trato con nuestros mayores, sino en el trato con los profesionales que han estado también cuidando a sus mayores, que muchos de ellos y muchas de ellas eran personas que habían participado en nuestros procesos de formación y habíamos incorporado también pues, a esas residencias o a esos hogares muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que en el sector doméstico y el sector de los cuidados y el sector residencial, ahí sí que se ha visto que digamos, demanda se está manteniendo, ¿no? Ahí se han juntado otra serie de variables que vamos a tener en cuenta durante los próximos años, yo creo que años, ¿no? Y es que la incorporación a un sector tan delicado como el de cuidados, me refiero delicado porque es de riesgo en varios sentidos, ¿no? Es riesgo por su digamos, variable sanitaria, de riesgo sanitario, es decir, que si tú pues eres una persona frágil, quizás ese entorno que puede ser de riesgo sanitario, ¿no?, por lo contagio o lo que sea, ¿no?, puede aumentar tu grado de vulnerabilidad, y luego también por la precariedad que siempre en ese entorno se ha dado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre, yo creo, un reto a la hora de incorporar personas de baja cualificación en ciertos sectores que pueden ser la oportunidad de poner el sector de los cuidados como un sector dignificante, ¿no?, y de reto para mucha gente, ¿no? Yo sé que las prospecciones que daban de servicios sociales y de los cuidados ya hace muchos años decían, ahí hay un nicho de empleo importante, ¿no?, siempre precarizado, feminizado, ¿no?, doble discriminado, triple discriminado, y que ahora se ha puesto como reto y quizás pueda ser una oportunidad también para las personas con las que trabajamos que se han movido mucho en ese sector, ¿no? Entonces, bueno, ya que decimos que esta pandemia ha puesto encima de la mesa que las relaciones comunitarias en entornos naturales y el cuidado de nuestros mayores y de nuestros niños, que han sido 2 de los sectores
como más estigmatizados y más responsabilizados y más, ¿no?, muchas veces machacados de todo el tema del contagio, pues aprovechando todos esos elementos, pues pudiéramos ahí pues apostar por ese sector dignificante para muchas de las personas que trabajamos, que justo se incorporan a ese sector, ¿no? Entonces, bueno, esa sí que vemos nosotros que han sido los elementos importantes. A futuro, pues vemos que está costando muchísimo que se incorpore, que los servicios de hostelería, por ejemplo, ¿no?, que era otro sector también precarizado, todo hay que decirlo, pero el industrial de baja cualificación también, se empiecen a abrir porque, bueno, se están incorporando de ERTEs muy duros, y bueno, y en muchos casos es el autónomo el primero que ha empezado a trabajar y está trabajando con precaución, ¿no?, económica también. Entonces, bueno, es volver a recuperar confianzas y ver por dónde podemos pues apostar también. Pues muy bien, Marta, muchas gracias. Apostemos por recuperar confianzas, desde luego. Vamos a dar paso ahora a Maya con esta pregunta de qué otras personas van a necesitar o pueden acceder a nuestros servicios, aunque es cierto que muchas veces nuestros servicios, como ha podido apuntar también al inicio Silvia, pues están focalizados en colectivos concretos, ¿no? Pero bueno, si vemos que el espectro ha ampliado, hablábamos de las cualificaciones o incluso de los propios sectores que están más afectados o en los que sí hay una apuesta por despegar. Entonces, Amaya, te doy paso. Sí, bueno, antes de ir directamente a la pregunta, también quería comentar que una parte de la gente a la que atendemos no tiene teléfono. Esto de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de comunicarnos y tal está bien, pero estamos otra vez dejando a una parte de la población fuera. Es decir, a todos aquellos que no tienen teléfono, que no tienen más de una vez con qué llamar, pues porque tienen teléfono pero no tienen pasta para poder recargar. Al principio, por ejemplo, con el colectivo de prostitutas tuvimos muchas dificultades porque como ya no trabajaban, habían apagado los teléfonos porque eran sus teléfonos de trabajo. Entonces solo lo encendían de vez en cuando ellas querían hablar pues con quien sea, con sus familiares, lo demás lo tenían apagado. Y ya poco a poco pudimos contactar con ellas, pero en principio nos costó con muchas de ellas bastante poder contactar. Todo este tipo de cosas es que no se tiene en cuenta que en realidad para las nuevas tecnologías también hace falta pasta. Y es algo que hay colectivos que es que no tienen, que tienen cero. Y estas cosas más de una vez no se tienen en cuenta. Si hablamos ya del colectivo de mayores que no saben usar un teléfono móvil ya, ni te cuento. Pensamos que vamos a atender, como se decía al principio, los mismos colectivos que hemos atendido hasta ahora, pero más. Es decir, más número, con más dificultades y con más problemas. Más problemas a todos los niveles, tanto a nivel psicológico, que también ha afectado mucho esta pandemia, a nivel psicológico. Ha habido personas que se les han muerto los familiares en los países de origen sin poder verlas, sin poder hablar con ellas, que ha sido muy traumático. No ha sido solo aquí personas que no podían ver estando en el hospital, sino también muchas han muerto en el país de origen. Todos los problemas que estaban viviendo las personas extranjeras que no sabían qué estaba pasando en sus países de origen y que les estaba generando muchísima angustia, que había también hay que hacer un trabajo de contención por parte de las organizaciones que va a seguir continuando a lo largo de los próximos meses, porque ha habido situaciones realmente traumáticas. Entonces, a nivel de empleo, pues bueno, entramos en una nueva crisis, ya hemos vivido la del 2008, ya sabemos cómo va esto. Los colectivos más vulnerables, los con menos formación, todos estos colectivos van a ser los más afectados, los que se van a quedar sin empleo, los que van a tener algunos que irse, empezar a moverse, mayor movilidad de colectivos para intentar buscar empleo en otros sitios, con los cuales perdemos la pista, en fin. Los problemas van a ser muchos y variados. También nos preocupa mucho el tema de mujeres en general, que es verdad que es uno de los... Somos la mitad de la población, pero ha sido uno de los colectivos
muy afectados por todo esto, ¿no? Pues de lo que se comentaba antes, familias monomarentales, pero siempre han tenido situaciones más precarias o trabajo más precario o menos horas de trabajo, con lo cual más de una se ha quedado sin empleo, muchas se dedican a los cuidados, como se ha comentado. Y a mí hay una cosa que me preocupa con el tema de los cuidados. Como ha pasado todo esto con las residencias, se está volviendo a comentar otra vez de que igual las personas no deben estar tanto en residencias, sino deben estar en casa. A mí me preocupa esto porque me da la impresión de que lo que nos están diciendo es que las mujeres tenemos otra vez que volver a cuidar de nuestros mayores. No se está hablando de compartido, se está hablando del tema de mujeres, de otra vez que volvamos también al hogar a cuidar a los niños, a cuidar a las personas mayores, a hacer otra vez de cuidadoras. Y esto también, digamos que puede ser un efecto secundario que se está empezando ya con el run run. Y esto ya no es solo para temas de empleo, sino para toda la población, ¿no? Y sí que empieza a ser preocupante. De acuerdo, Amaya. Recogemos tus aportaciones y esta mirada también de futuro que tiene esta última intervención que has hecho, trayendo a la mujer que ya la hemos ido nombrando a lo largo de las preguntas. Como has traído el futuro, de alguna manera estás introduciendo la última pregunta, que tiene que ver con cómo van a ser las metodologías de trabajo con las personas desempleadas y si las organizaciones tenemos propuestas concretas para abordar en el futuro. Este momento de la pandemia nos ha obligado a trabajar e intervenir de una manera determinada o de varias maneras, pero que han sido diferentes a como veníamos haciendo. Entonces, si nos vamos a situar en pensar nuevas metodologías de trabajo, si las vamos a intentar adaptar a la realidad de las personas usuarias, ya sean modelos semipresenciales, cómo abordamos las necesidades prelaborales que muchas personas van a tener, cómo abordamos otras dimensiones de las personas. Y aquí sí traigo el cuidado de menores, el cuidado de mayores, los colectivos con mayor vulnerabilidad. Y luego una reflexión en torno a cómo desarrollar nuevos proyectos integrales de empleo, que antes ya hablábamos de integralidad, ¿no? Y que en esta pandemia ha cogido como más acento el que nuestra realidad de intervención es integral, ya sea desde nuestro trabajo directo o en coordinación con otros servicios. Para iniciar esta última cuestión, esta última conversación, doy paso a Marta. Bueno, yo creo, y uniendo también al último que decía Maya, creo que va a haber servicios que sean esenciales y que no puedan ser sustituidos por el teletrabajo. Yo creo que esa es la primera base, ¿no? Porque van a exigir intervenciones como muy cualificadas de cuidado, ¿no? Que si no pueden generar graves riesgos, ¿no? Entonces creo que más que nunca, pues que es muy complicado, pero ¿no? Esas grandes frases que siempre hemos utilizado en nuestras metodologías, ¿no? De ser personalizadas, de ser integrales, pues, y de ser personalizadas, integrales, colectivas y comunitarias, pues van a coger como más fuerza, ¿no? Y yo creo que la metodología o las intervenciones van a ser más mixtas que nunca, ¿no? Y más, ¿no? Y dependiendo de la persona a la hora de organizar los propios grupos, ¿no? Que vamos a tener como que movernos continuamente en una mistura, en un ya... Si para nosotros pues el café para todos que siempre hemos dicho pues no valía, pues eso también va a coger más fuerza, ¿no? Más fuerza donde tú, si configuras un grupo de formación, ¿no? Tienes que prever de antemano que va a haber personas que van a tener que venir presencialmente, van a tener sin necesidad de venir presencialmente. Hay otras personas que van a tener condiciones para seguir quizás la formación de forma telemática. Va a haber quizás que tomar, bueno, que vas a tener que protocolarizar más pues esas formaciones, que quizás vas a tener que adaptar más también los materiales que vayas a utilizar. Es decir, yo sí que veo que esa metodología
que siempre hemos hacerla personalizado, pues se va a tener que personalizar más que nunca, ¿no? Y en ese diagnóstico inicial que tengamos que hacer con las personas, ¿no? Aparte de tener en cuenta todas las dimensiones que siempre hemos identificado, como las relacionales, las de convivencia, las administrativas, las económicas, pues vamos a tener que incluir también otras dimensiones, ¿no? Como pueden ser estas tecnológicas y también, pues que poder, o sea, también poder incorporar en nuestros cursos, pues otra serie de servicios de apoyo, ¿no? Que hablábamos antes. Es decir, que para alguien pueda acceder a esa formación, a esa tutoría para la orientación, etcétera, pues pueda contar con un servicio de apoyo, pues eso, ¿no? Dándole o pudiéndole ofrecer pues un móvil con una tarjeta SIM para que pueda hacer su proceso de itinerario sociolaboral, ¿no? En un momento, porque es una persona quizás frágil sanitariamente y no puede venir a los espacios formativos. Entonces, habrá que asegurarle pues, que pueda seguir esa formación desde su hogar, ¿no? Digamos, ¿no? O unas condiciones mínimas para hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, experimentar, digamos, en qué servicios de apoyo van a ser necesarios, ¿no? Para que ese derecho a la formación o a tener una tutoría de orientación, etcétera, se puedan cumplir, ¿no? Y ahí está, pues lo que hablábamos antes, ¿no? El tema que preocupa, yo creo mucho, que es pues la conciliación, ¿no? Y la conciliación con responsabilidad, pues también en los hogares, ¿no? Apuntaba pues Amaya también, ¿no? Pues al tema de los cuidados, o en muchos espacios también, pues aquellas mujeres que esos espacios de respiro, de que se relacionaban con otras mujeres, ¿no? Y salían de su comunidad, etcétera, pues era una oportunidad también de autonomía e independencia propia. Pues claro, ahora en la medida que los chavales están en casa, pues, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? Y yo creo que hay, en la medida que nos ha pillado, o sea, en ese sentido, poco avanzados, ¿no? En los sistemas de conciliación, ¿no? Pues bueno, va a ser un reto importante. Muchas gracias, Marta. Damos paso ahora a Maya para pensar en futuro, ¿no? Ya su cierre ya estaba poniendo una proposición de futuro que tenía que ver con la mujer, con los cuidados, con algo que también acaba de traer Marta. Y bueno, ¿cuáles son otras propuestas que nos pueda o que tengan pensadas desde ARRAT y que Amaya nos pueda compartir, o incluso las propias metodologías? Yo creo que hay que repensar toda la intervención social tal y como se ha estado llevando a cabo hasta ahora, ¿no? Que como he comentado al principio, se ha visto que hay muchas más necesidades de las que ya había. Tenemos el modelo centrado en la persona, que está muy bien y está como teoría, pero en realidad no se está llevando a la práctica. Vemos que hay listas de espera interminables, niños que al día siguiente de cumplir 18 años se quedan en calle, transexuales sin posibilidad de acceso al empleo porque no son aceptadas, etc, etc. Entonces, con respecto al empleo, antes de pensar en todos los procesos de empleo, bueno, que tienen que ir paralelos, mejor dicho, primero hay que cubrir las necesidades básicas. Y para ello, o sea, varias cosas. Bajar las listas de espera a 0. Mejorar la coordinación interinstitucional. Se ha visualizado también las dificultades de coordinación entre las diferentes instituciones, ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco. Creo que esto es un problema. Se supone que tienen esos espacios interinstitucionales, pero al final no se trabajan bien. Hay que mejorar todos esos espacios de coordinación. Creo que las asociaciones hacemos grandes esfuerzos para coordinarnos entre nosotros y nosotras, a pesar de tener diferentes
formas de ver las cosas, pero desde luego creo que nos coordinamos bastante mejor que las propias instituciones. Y luego tienen que estar otras, no puede ser solo el mundo social por un lado y luego otro tipo de instituciones por otro. Tiene que implicarse en todo esto vivienda, sanidad, volver a hablar del espacio sociosanitario como un espacio más de... Digamos que el espacio social ya no puede ser solo social, tiene que ser sociosanitario e implicar a otro tipo de instituciones. Repensar los servicios existentes. No puede ser, por ejemplo, que los albergues sean solo nocturnos y que dejemos a las 9 de la mañana a la gente en la calle durante todo el día y además pretendamos que busquen empleo y que se formen. Los centros tienen que ser de 24 horas, bien atendidos y con personal suficiente. Otras cosas también que no dependen de nosotros y nosotras, como pueden ser los cambios de legislación. Mientras llegamos con esta ley de extranjería, poco tenemos que hacer con un montón de población que se nos queda ahí, que tiene ganas de hacer cosas y que no puede. Y luego todo el tema de vivienda. Vivienda primero, es vergonzoso cómo está el tema de la vivienda en estos momentos en Euskadi. Que nadie pueda tener acceso a la vivienda porque es o demasiado cara o tienes que ir mejor que a una entrevista de trabajo, porque si no, no te cogen. Si son extranjeros, no los cogen. Si tienen RGI, no los cogen. Y en esto tiene que meter mano el gobierno, desde luego. O sea, nosotros y nosotras poco podemos hacer ahí. Tenemos dificultades, incluso las organizaciones, para buscar pisos, para meter pisos de acogida, pues ya las personas con las que trabajamos, ni contar. Y además, más de una vez, sin empadronamiento y sin contratos. Entonces, hay que abordar todas estas cosas para poder abordar luego el empleo, que irá seguramente mucho mejor si se trabajan primero esas cosas. De acuerdo, Amaya, pues has emplazado a unos cuantos agentes en esta última intervención. Es cierto que para abordar propuestas de futuro, las entidades sociales tenemos nuestras limitaciones y tienen que haber miradas conjuntas y en coordinación y colaboración. Muchas gracias. Pues para cerrar esta sesión y esta ronda de preguntas, le damos paso a Silvia y pensar en nuestras propuestas de futuro y en cuáles pueden ser nuestras metodologías de trabajo con las personas desempleadas. Sí, pues o sea, para nosotras era un poco lo que decía Marta, va a tener que ser mixto, presencial y a distancia, porque o sea, lo presencial pues tiene un valor que no se puede perder, que si se puede hacer hay que hacerlo, entonces o sea, preveemos eso, pues estar todo el rato, ¿no? Un poco pues entre lo presencial y lo telemático, ¿no? O sea, pues a distancia. Entonces también sí que estamos buscando pues nuevos formatos pues de llegar a las personas, ¿no? en esta distancia. Entonces, después de todo ese material que hemos estado comentando, pues que se ha generado o que han generado otras entidades, nos estamos planteando hacer un canal pues de YouTube en el que directamente podamos compartir ese link y la persona pues pueda ya pues ver un vídeo, ¿no? Creemos que eso puede ser un poco pues más accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en eso, en ese canal pues de YouTube. Bueno, pues es un reto. En esa atención integral, como decía Maya, es que si las administraciones públicas no se implican y no están ahí, pues las entidades estamos intentando hacer red, pues la ciudadanía está ahí también autoorganizándose para dar apoyo a las personas, pero hace falta pues, que las administraciones públicas faciliten el acceso a las personas, pues fíjate, pues desde la vivienda hasta cambiar un padrón, o sea, quiero decir, desde lo más complejo hasta lo más sencillo. Entonces, y luego, o sea, por otro lado, sí que pues, nos gustaría en CEAR Euskadi sacar, bueno, crear algún espacio en el que obtener ese feedback pues, de las personas usuarias. No podemos construir ahora mismo, o sea, queremos construir, bueno, escuchando pues, a las personas, ¿no? Entonces, pues sí que nos gustaría aquí a un tiempo, dedicar tiempo
para obtener pues, ese feedback pues de las personas a las que atendemos, darles pues, más voz, ¿no? Aquí estamos son profesionales y está muy bien, pero bueno, sí que nuestra idea es para seguir construyendo, bueno, pues hacerlo con las personas con las que participan en nuestra entidad. Ese es un poco el reto. Es un reto interesante, gracias Silvia. Contar con las personas para trabajar con ellas, ¿no? Cuando hablamos de las personas en el centro y de la vida en el centro, que no lo habéis nombrado quizá de esta manera, pero ha salido en la conversación, pues es clave. Que podamos contar con las personas para poder saber qué es lo que necesitan también. Pues muchas gracias a las tres. Hemos hecho la ronda completa de preguntas y tenemos alguna intervención que ha habido en el chat donde bueno, las personas que os han estado escuchando y han participado pues tienen alguna cuestión que os gustaría que nos gustaría poner en común y que podáis dar respuesta si lo veis adecuado, ¿vale? Ahí se destaca una reflexión, por ejemplo, que habla de la importancia que ha tenido el apoyo comunitario, familiar y vecinal en esta situación y que ha sido de gran valor, ¿no? Está claro que en el ámbito social el valor es muy, muy visible y ha dado muchas posibilidades a muchas personas. ¿Y cómo podríamos llevar esto también al ámbito del empleo, ¿no? Emplazando desde este apoyo comunitario, podríamos llevar una experiencia similar a algo que tenga que ver con el empleo, emplazar a las empresas o lo que siempre hemos llamado, ¿no? Las personas que trabajamos en empleo a nuestra red de contactos. ¿Podría haber algo similar? Sí, o sea, yo creo que sí que puede tener valor, ¿no? Sí que es verdad que cuando las redes comunitarias que se han puesto en marcha, pues han dado mucho de forma más eficaz y eficiente respuesta a las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, pues yo conozco un poco mejor pues la experiencia de la red comunitaria pues del barrio de San Francisco, ¿no? Por tener a gente cercana participando ahí, ¿no? Y todo lo que toda la red comunitaria que se ha puesto a la hora de dar respuesta a ciertas necesidades básicas, ¿no? ¿Por qué no en esas redes, ¿no? De entorno y de convivencia incorporar una dimensión como puede ser pues la dimensión de empleo, ¿no? O incluso en esta situación, cómo no hacer valer eso que ha quedado olvidado por su utilización un poco floja, ¿no? Que era la famosa responsabilidad social corporativa, ¿no? De las empresas, ¿no? En las cuales, ¿no? ¿Por qué en una red solidaria para el empleo entre empresas y entidades del sector, ¿no? En un momento. Yo hago cálculo, me cuentan mis compañeras de los servicios de intermediación que andan, ¿no? Que tienen relación con las empresas, ¿no? Y tenemos muchas empresas fieles al trabajo que hacemos con la gente que está en situación de exclusión, ¿no? Bueno, no tiene por qué, puede ser una buena idea, ¿no? Difícil, compleja, ¿no? Porque ahí sí que es verdad que lo todavía, pues el capital y lo económico, pues pegan fuerte, ¿no? En muchas empresas, pero bueno, hay otras que tenemos experiencia, sobre todo de pequeñas empresas, y ahora que estamos focalizando también lo local, ¿no? Etcétera, pues bueno, que puede ser quizás una oportunidad, efectivamente. Perfecto, muy bien. ¿Alguna de Silvia o Maya? ¿Queréis incorporar algo a esta cuestión? Tengo más cuestiones, ¿eh?
Plantea más cuestiones. Planteo más cuestiones. Hay una que se lanza directamente a Amaya, pero que también puede tener una respuesta por parte de vosotras, porque yo creo que tiene proyección, ¿no? La pregunta está como muy directa en el que se hacía, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a las mujeres que ejercen la prostitución y que han generado una gran deuda durante la pandemia? También creo que, y es algo que algunas de vosotras también habéis trasladado, es cómo podemos ayudar a las personas con otros apoyos, ¿no? Entonces, bueno, ver qué ideas os surgen. En este caso, como la pregunta así directa para Maya, le damos paso inicialmente a ella y luego ya si vosotras queréis incorporar alguna respuesta, pues la recogemos también. Uf, complicado, muy complicado, porque son deudas que se generan con personas privadas, con lo cual, o sea, hubo un momento que en el gobierno de España se dijo algo de que iba a haber unas ayudas para personas que ejercen prostitución y tal, pero que al final no se han concretado en nada, por lo menos hasta donde yo sé. Aparte que, bueno, todo el tema de la visualización, de qué condiciones pondrían, ¿no? para poder ayudarlas. Sinceramente, no lo sé. Desde luego los bancos deberían haber tenido un poquito más de, no sé cómo decirlo, porque también tenemos mujeres que tenían créditos, por ejemplo, que no han podido negociar porque como no tenían nómina, no podían negociar que se habían quedado sin trabajo. Un poco más de sensibilidad por parte tanto de las instituciones como de bancos, como de las personas ayudaría a estas cosas, ¿no? Pero en estos momentos tienen mala solución. Sigo diciendo, porque las deudas es prácticamente entre personas privadas, con sus acuerdos privados. Entonces está el tema muy, muy complicado. Y es verdad que esto no afecta solo a personas que ejercen prostitución, sino que probablemente habrá un montón de gente con créditos, gente que trabaja en B, mujeres con ingresos que se han quedado en cero, que han podido negociar muy poco tanto con bancos como con las personas que les alquilaban y todo esto. Incluso gente que se nos ha quedado, cuando se han quedado sin empleo, se han quedado en calle. Y todo esto es muy difícil de recuperar. Así que es verdad que me cuesta un poco más ser positiva, ¿no? O intentar ver la parte positiva. No sé qué dirán mis compañeras. Sí, yo recogía, bueno, gracias a Maya, en todo caso, sabiendo de la dificultad de cómo abordar una deuda que al final es una deuda particular, ¿no? Pero sí hablan las compañeras de dotar a veces de recursos a las personas, que también es una forma de apoyo, ¿no? Cómo nos hemos tenido que reinventar las organizaciones para poder dotar de recursos, ya sea un teléfono con una tarjeta SIM, que se ha hablado, o de un ordenador portátil con una conexión a Internet, ¿no? Para que una persona pueda seguir un curso que ahora mismo lo hemos soportado, entiendo que lo hemos soportado desde la propia organización, ¿no? ¿Cómo se puede eso llevar o trasladar o buscar maneras en las que se pueda facilitar? Sí, bueno, ahí cuando hablamos de servicios de apoyo, en ese caso para los itinerarios formativos laborales, pues vemos más pues este tipo de más de herramientas, ¿no? Y luego lo que está claro es que para que un proceso sea un proceso con calidad y calidez, ¿no? Digamos, la calidad viene dada porque esas personas pues tengan cubiertas, ¿no? Pues otras necesidades, ¿no? Que antes tampoco se daba, ¿eh? Entonces, los servicios de apoyo son los derechos sociales que no son de apoyo, ¿no? Que tienen que ser necesarios que una persona tenga para ir, no sé, ¿no? Consiguiendo los objetivos pues en esos itinerarios formativos laborales, ¿no? Y yo creo que las organizaciones tenemos que pelear en esos dos niveles también, ¿no? En el nivel pues más de incidencia política, ¿no? Del que antes hablábamos, ¿no? Donde ahora nos viene el tema de la renta de garantía de ingresos y el ingreso mínimo vital famoso, ¿no? Y cómo eso se va a llevar a cabo
pues en la comunidad autónoma del País Vasco, si realmente se va a abordar desde esa perspectiva de derecho, ¿no? Y no, pues por ejemplo, otorgando fondos de ayuda y tal, ¿no? Que es otra cosa, que no es el derecho, ¿no? Es decir, entonces, esos apoyos vienen dados desde esa parte más de incidencia y de derecho, que tienen que estar ahí y que debemos pelear, y luego en la medida de lo posible, en todo lo que sea, pues también incidir para que esos, digamos, recursos de apoyo sean parte de las formaciones, ¿no? Y que la administración identifique como tales. O sea, que un Lanbide en sus cursos de formación identifique como parte de su kit, ¿no? Pues el poder ofrecer a las personas pues ese acceso a Internet en sus hogares, el poder facilitar la conexión a Internet, los SIMs, el poder tener las entidades también pues tiempos para generar materiales en condiciones para esas personas. Es decir, ahí es donde yo creo que puede estar la clave, ¿no? En esa como incidencia, pues desde las redes a las que pertenecemos también sobre, yo creo, dos niveles esenciales, ¿no? Que pueden ser más el operativo, ¿no? Que ya estamos viendo pues qué fórmulas pueden dar bueno, respuesta, y luego el otro, ¿no? Que me parece el fundamental, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna aportación más? Vale, pues ha habido algún comentario más en el chat que realmente recoge cuestiones de las que habéis hablado ya en la primera conversación, ¿no? Que tiene que ver con las competencias digitales, cómo abordar el trabajo y el desarrollo de estas herramientas con las personas. También las personas hablaban y preguntaban, ¿no? De algo que se ha dicho de la falta de coordinación entre administraciones, incluso entre municipios y territorios, ¿no? Y cómo se podría prever una mejor coordinación. Pues estas cuestiones que han ido surgiendo. Como ya hemos dado respuesta, vamos a no ser que vosotras queráis compartir alguna reflexión final, vamos a dar por finalizada este DETIC Diálogos y Aprendizajes y ¿queréis compartir algo más? Perfecto, pues honelakoan gertatzen den bezala, denbora gabe geratu gara eta galdera gehiagori erantzuna emateko, aurrengo baterako gordeko ditugu. Hainbat hausnarketa utzi dizkigute mahai gainean gure solaskideek, emakumeen konfinamenduen garaian dituzten estrategiak, pertsonen konfinamenduen garaian, nolakoa izango da gure apostua enplegu arloan. Bueno, en definitiva, como en estos casos, pues nos hemos quedado sin tiempo para dar respuesta a algunas de las preguntas que quedan y las guardaremos para otras ocasiones de OSEDETIC. Nuestras interlocutoras nos han dejado sobre la mesa muchas reflexiones que hablan de estrategias utilizadas en la intervención, el trabajo con mujer, posibles acontecimientos a corto plazo. Iremos viendo y pensando en cómo afrontarlas. Orain erronka hauei bide emateko garaia da eta horretan jardungo dugu hurrengo hilabetetan. Ahora es momento de dar respuesta a estos retos identificados y ofrecer desde la intervención servicios adaptados a las necesidades emergentes. No queremos cerrar este espacio sin invitaros desde EDE Fundazioa a un nuevo encuentro EDETIC, Solasaldiak, Diálogos y Aprendizajes, que tendrá lugar el 17 de septiembre. En este caso tratará sobre el impacto en el mercado laboral, dónde van a estar las oportunidades de empleo y qué va a necesitar el mercado. Despedir y dar las gracias a Marta Senz, a Maya Las Heras y a Silvia Urquijo por su participación, por sus reflexiones y por su diálogo. Y muchísimas gracias por vuestra disposición y por las sugerentes ideas que habéis lanzado. Eskerrik asko denoi eta hurrengo solasaldira arte.